Es muy bonito cuando dejas que Dios te hable. ¿Por qué empiezo con esto? El domingo pasado hablábamos de tener hambre por Dios. ¿Alguien estuvo acá presente? Es un mensaje que yo te recomiendo. Le titulamos Hambre por Dios. Y hablaba de algunas anécdotas que yo viví recién. Conocí más a Dios de cerca en mi adolescencia. Y algo que me encantó cuando conocí a Dios fue la oportunidad de leer la Biblia. Me la devoré literalmente, aunque había cosas que por supuesto en esa edad de adolescente uno no entiende al 100%. Dios puso un reto personal, o más allá de reto, creo que es algo que Dios me habló, de poder terminar la Biblia en este ayuno que estamos de 21 días, donde hemos llamado este ayuno de 21 días como el plan de Daniel o como Daniel lo hizo, pero sobre todo para despertar el hambre en ti de Dios. Me llamó mucho la atención que una persona se me acercó el domingo pasado que predicamos esto y me dijo: pastor, fíjese que yo estoy diagnosticada a que no tengo esa hormona del hambre. Dije: ay, entonces ¿cómo le haces para comer? Y me dice: pues tengo que forzarme a comer. Y le dije: wow, me acabas de dar un mensaje de Dios. Porque hay muchos que dicen: es que yo no sé, como que pues no me dan ganas de venir a la iglesia, no me dan ganas de orar, no me dan ganas de leer la Biblia. Pues a veces hay que forzarnos a hacerlo. Amén. Y tarde o temprano, me decía esta persona, pues me empieza a gustar la comida. Y entonces en este reto personal que tengo de terminar la Biblia ha sido fabuloso. Algunos querían seguirlo conmigo. Yo sí le dije: mira, yo te recomiendo algo, mejor léela con calma, porque tampoco se trata ahí de que nada más estés ahí pasando hojas. Yo la recomiendo leer toda la Biblia en un periodo de tiempo corto, cuando tú ya tienes un panorama de la Biblia, cuando ya la has leído previamente, cuando ya la has estudiado, porque entonces puedes ir más rápido. No sé si me explico, hermanos. Y yo te recomiendo mejor que la leas en un año. Eso es lo mejor. Léela todo en un año y te va a bendecir demasiado. Pero ahora que la estoy leyendo en estos 21 días, me dio un panorama increíble el Señor de toda la historia del pueblo de Israel. Y justamente en ese estar leyendo la palabra, ¿verdad? Y a la vez con estos acontecimientos que vivimos en casa, Dios me da un mensaje que le he titulado El Patriarca. ¿Quién es un patriarca y por qué así se le llama? La definición es la siguiente: ¿quién es un patriarca? Es un hombre que por su experiencia o sabiduría es respetado por un grupo familiar o una comunidad en las cuales goza de autoridad. Uno de los patriarcas de la Biblia, o de los primeros patriarcas, fue Abraham. ¿Y qué dice la Biblia acerca de Abraham? Bueno, muchas cosas, pero hoy quiero enfocarme en algo que Dios me decía. Y quiero que me acompañe al libro de Génesis, capítulo 12, versículo 7. Dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí. ¿Qué hizo? ¿Qué edificó allí Abraham? ¿Lo puede decir fuerte conmigo? ¿Un qué? Un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí ¿qué? Una vez más, ¿qué edificó ahí Abraham? Un altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. ¿Qué significa la palabra altar? La palabra altar significa 4 cosas de acuerdo a la Biblia. Número 1 significa alabanza. Número 2 significa sacrificio. Número 3 significa pacto. Y la cuarta me llamó mucho la atención, significa relación positiva o estrecha. Se lo repito: altar significa, número 1, ¿qué? Alabanza. Número 2, sacrificio. Número 3, pacto. Y número 4, relación estrecha.
Esto me lleva a recordar el primer mensaje de esta serie que yo di. Recuerde que estamos en nuestra primera serie del 2020 que le hemos titulado como Influencia y ¿qué? E intimidad, o intimidad e influencia. Y justamente yo hablaba de lo que significa la palabra intimidad. La palabra intimidad, que yo lo mencioné el último domingo del 2019, significa relación de amistad muy ¿qué? Muy estrecha y de gran confianza. La palabra influencia significa poder de una persona o cosa para determinar o alterar la forma de ¿qué? De pensar o de actuar de alguien. Estas dos palabras es lo que estamos estudiando, estudiando y a la vez declarando en nuestras vidas en esta primera serie del año. Entonces, cuando yo veía la definición de altar, me llamó mucho la atención que tiene que ver justamente con una relación muy ¿qué? Recordemos que el cuarto significado de altar es ¿qué? Relación estrecha. Y entonces podemos concluir que altar, ¿verdad?, tiene que ver directamente con intimidad. Cuando estos patriarcas, en el caso de Abraham, estaban levantando ¿un qué? ¿Un qué? Un altar. Nos dice algo, porque a veces dicen, un altar, ¿cómo será? Como el que yo veo que ponen ahí un altar de, bueno, no voy a mencionar nombres, ¿no? Pero luego no entendemos o pareciera que es algo religioso, no. El altar, como lo acabamos de decir, es cuando tú das alabanza, sacrificio, pacto, pero también tiene que ver con una relación de ¿qué? De intimidad con Dios. En este año, algo que yo mencionaba el primer domingo del año es que Dios nos ha hablado que este 2020 será un año de mayor intimidad con Dios. ¿Alguien puede decir amén? No una relación superficial, sino una relación profunda, no algo religioso, sino algo vivencial. Y en la medida que nuestra intimidad con Dios crezca, va a crecer nuestra influencia en todas las áreas. De eso se trata esta serie que Dios nos está hablando en enero. ¿De qué se trata? Cuanto más mi intimidad crezca, más crece ¿qué? Más crece ¿qué, hermanos? La influencia. Ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo con influencia? Como decíamos aquí en la definición, es cuando usted puede, a través de lo que Dios le da, poder cambiar el pensamiento y las acciones de alguien. Estamos creyendo firmemente que la iglesia, o sea, tú y yo, somos el instrumento de Dios para poder cambiar los pensamientos, las acciones de la gente. Que si hacían cosas malas, hagan cosas buenas. Que si había violencia, ahora haya ¿qué? Paz. Que si había maldición, ahora haya ¿qué? Bendición. Que si había separación, ahora haya ¿qué? Unidad. Tú y yo, Dios nos está eligiendo para este tiempo, para ser su iglesia, que pueda tener esa influencia correcta en nuestra sociedad, en tu familia y en todas las áreas. Estoy haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado en estos domingos. Los patriarcas levantaron un altar. Cada uno de ellos, cuando usted ve en la Biblia, no hay ni uno de ellos que no lo haya hecho. Hablo de casos como desde Adán, que fue el primer patriarca, pues fue el primer hombre aquí en la tierra, pero hablo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Moisés, de Salomón, de Ezequías, cada uno de ellos que Dios lo levantó como esa figura de autoridad en su familia y en la comunidad, levantaron ¿un qué? ¿Un qué? Un altar. Veamos algunos ejemplos. Veamos el caso de Isaac. Ya vimos el caso de Abraham, veamos el caso de Isaac. Dice la Biblia en Génesis capítulo 26, versículo 24 lo siguiente: le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, porque yo estoy contigo y te voy a ¿qué? A bendecir, a multiplicar tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un ¿qué?
¿Un qué, iglesia? Un altar, e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Veamos un ejemplo más. Veamos el ejemplo de Jacob, que es otro patriarca, hijo justamente de Isaac. Dice la Biblia en Génesis 35, versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Versículo 7. ¿Qué dice la Biblia? Si me ayuda a leerlo, por favor. Y llamó ese lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Qué hizo Jacob? Levantó un altar. Y así pudiese hablar de cada uno de estos hombres patriarcas, figuras de Dios para su generación, que entendieron lo poderoso que era levantar un altar, porque representaba una relación estrecha con Dios, y lo demostraban a través de ¿qué? Alabanza, sacrificio, pacto y relación estrecha o íntima. ¿Qué Dios nos hablaba, iglesia de Río? ¿Qué es lo que justamente Él está esperando de nosotros? ¿Alguien puede decir amén? Dios está esperando de ti y de mí que levantemos un altar en nuestra vida. No tanto un altar físico, ¿verdad? Como se pudiese malinterpretar, sino que tú seas un altar delante de Dios. Que tú puedas darle alabanza a Él desde lo más profundo, que tú puedas ser un hombre de sacrificio, pero no hablo del sacrificio donde te tienes que golpear, no, hablo del sacrificio donde tú das lo mejor para Dios. Hablo del sacrificio de lo que dice la Biblia, que amaremos al Señor nuestro Dios ¿con qué? Con todas nuestras fuerzas, nuestra mente y nuestro corazón. No hablo del sacrificio que tal vez se malinterpreta hoy en día, que tenemos que hacer acciones de dolor. No, hablo de sacrificio de amor a Dios, porque el que ama a Dios entonces se sacrifica en el buen sentido de la palabra. Si yo amo a mi esposa y yo la amo con todo mi corazón, no me importa hacer acciones que tal vez sean difíciles o que tal vez nadie las haga, porque amo a mi esposa. Dios espera que tú y yo seamos un altar donde le demos alabanza, donde le demos sacrificio, pero donde también hagamos un pacto con Dios. ¿Qué significa esto? Que tú sí sea sí y tú no sea no. Cuando usted va al altar y se va a casar, ¿ahora me explican? ¿Ahora me entienden más? Ay, usted fue al altar y se casó. ¿Está haciendo un qué? Un pacto. Entonces, cuando usted hace un pacto en el altar cuando se casó, le está diciendo: mi sí será sí. Te voy a amar en las buenas y en las malas, y ya sabe todo lo que ahí decimos, ¿verdad? Y serás la mujer de mi vida, etcétera. Usted está haciendo un qué? Un pacto, porque altar es igual a qué? A pacto, donde básicamente lo que le está diciendo es: yo me comprometo a esto siempre. Y Dios está esperando una iglesia que le diga: Señor, yo te voy a amar hoy, mañana y todos los días de mi vida. ¿Alguien puede decir amén, hermanos? Número 4, Dios espera que ese altar sea una relación que estrecha o íntima con Dios. Por eso yo les animo, querida iglesia, que usted pueda venir aquí a la oración de las 5 de la mañana los días miércoles. Solo 3 amenes. Déjeme otra vez voy a hacer la invitación, como que no me dijeron nada, hermanos. Yo les animo, yo les invito a que vengan a la oración de las 5 de la mañana el día miércoles. Porque mire, la oración de las 5 de la mañana se combinan las 4 cosas. Usted le da la alabanza a Dios, usted se sacrifica a su sueño. Número 3, usted hace un pacto: Señor, mira, todos los miércoles ahí voy a estar. Véngase arreglado y aquí se va a su trabajo, hermano. Ya ningún amén. Bueno, los que no, pues váyanse a dormir otra vez a su casa, ¿verdad? Es más, le autorizo que venga en pijama. No, en serio, si usted no, pues véngase en pijama, adora al Señor, ya se vuelve a dormir con sábanas. No, no es cierto. Pero si no, vayas a trabajar. Mire, y ahí también, número 4, cuando usted venga aquí a la oración de las 5 de la mañana, usted va a poder también tener una relación más íntima con Dios. Porque sabe que me he dado cuenta, no es de que a veces no querramos hacerlo, no sabemos cómo.
¿verdad? A mí me pasó, yo dije, Señor, te quiero amar más, y yo no sabía cómo. Y aquí a las 5 de la mañana les vamos a enseñar a orar. ¿Alguien estuvo aquí con nosotros el miércoles a las 5 de la mañana? Se pasó el tiempo rapidísimo. Es más, yo tenía que acabar a las 6 y acabé hasta las 6:20. Nuestra oración va a ser solamente de 5 a 6 para que usted aquí ya pueda ir a su trabajo, a su casa, etcétera. Pero Dios espera de nosotros que tengamos una relación que más íntima con Él. Ahora, no solamente los miércoles aquí, usted lo puede hacer en su casa todos los días. Por eso el ayuno, por eso la oración, porque eso fomenta la relación que íntima o estrecha con Dios. Pero también hay algo que los patriarcas sabían que demostraba estas 4 cosas. ¿Qué hacían ellos para levantar un altar? No nada más era decir, yo levanto un altar y ya. Mucha gente puede decir, sí, yo le doy alabanza, yo le doy sacrificio, yo le doy pacto al Señor, o yo hago pacto con Dios, o yo tengo una relación íntima con Él. Sí, pero ¿qué es lo que demuestra que realmente lo estás haciendo? Porque decirlo es muy fácil, pero ¿qué es lo que demuestra que realmente lo estás haciendo? Cuando yo estaba leyendo justamente y teniendo todo el panorama del libro de Génesis, de Éxodo, de Levítico, cada uno de estos libros nos dicen algo que demuestra que tú eres un altar al Señor. ¿Y sabe qué es, hermanos? Nuestras primicias, nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ahí ya nada más 2 amenes. Los patriarcas, escuche esto, por nada permitían que esto faltara en el pueblo de Israel. Era algo no negociable, era algo intocable. ¿Sabe por qué Abraham llevó a su hijo para ser sacrificado en un altar? Porque tú no puedes decir que puedes sacrificar tu hijo si primero no le diste a Dios lo que tenías de recursos. Si Abraham no entiende el poder de un altar, no va y sacrifica a su hijo, que al final usted sabe que Dios lo detuvo. Pero Abraham estaba siendo obediente porque él entendía el poder de lo que era levantar un altar a Dios. El pueblo de Israel lo entendía porque el patriarca levantaba la voz. El patriarca decía, este pueblo vamos a levantar altar al Señor, vamos a darle alabanza, sacrificio, pacto y relación con Él. Y la forma en la cual le estamos diciendo a Dios que sí lo estamos haciendo es dándole a Él. Déjeme se lo vuelvo a decir. Los patriarcas decían, vamos a levantar un altar. ¿De qué? Alabanza, sacrificio, pacto y relación con Él. Si lo estamos haciendo, la forma en la cual lo vamos a demostrar a que sea tangible era a través de sus primicias, de sus diezmos y de sus ofrendas. Ahora, gloria a Dios porque ya los amenes están creciendo. Ahora, si no me cree a mí, vamos a ver lo que dice en la palabra. Los patriarcas lo hicieron constantemente. Sin embargo, escuche esto, iglesia de Río, y aquí es donde ya voy a entrar más profundo a lo que Dios me hablaba estos días de lo que ha acontecido. Hubo un momento donde se perdió esta enseñanza. Hubo un momento en el pueblo, en la iglesia, donde los patriarcas dejaron de existir, por así llamarle, o más bien nadie se levantó y dijo, vamos a hacer esto. Porque no es tanto que Dios te llama, pero al final tú decides. Y hubo un momento donde se perdió este altar delante de Dios, y el pueblo, en vez de levantar un altar de alabanza, de sacrificio, de pacto y de relación con Dios, ahora levantaban adoración a otros dioses. Por eso, si usted lee después en la Biblia, el pueblo se perdió y empezaron a invocar a otros dioses y empezaron a renegar y empezaron a perderse, etcétera, porque el patriarca ya no hubo una voz que dijera, hey, esto es lo que hay que hacer, levantemos altar al Señor. Y el pueblo se pierde durante un lapso de años. Ahora adoraban a otros dioses, ahora hacían lo que querían, ahora ya no había generosidad, ya no levantaban altar al Señor. Pero sabes, hubo un momento clave donde Dios una vez más
Dijo: voy a levantar una voz para que mi pueblo vuelva a levantarme un altar. Vean lo que dice cuando usted lee Malaquías, que es un versículo que usted seguramente ha escuchado muchas veces. Se refiere justamente a ese momento donde se perdió el altar al Señor. Donde se perdió, ¿qué significa el altar? Alabanza, sacrificio, pacto y relación con Él. Se perdió, se dejó de hacer. Y sabe, por eso dice la Biblia en Malaquías capítulo 3, versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis ¿qué? Robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Versículo 9: malditos sois con maldición, porque vosotros, y esta palabra me llama mucho la atención, no dice algunos. ¿Qué dice la Biblia? La nación toda me habéis robado. Porque se perdió ese momento. ¿Sabe, iglesia? Si usted estuvo aquí el miércoles a las 5 de la mañana, que nos reunimos justamente para orar por la vida de mi cuñado, que ese día iba a ser intervenido quirúrgicamente, yo venía dispuesto a orar por todas las peticiones que nos habían puesto en las redes sociales y además orar por Pablo. Pero ¿sabe qué fue lo más tremendo? Que mientras yo estaba aquí dirigiendo la oración, Dios me decía: ora por la iglesia. Señor, pero tenemos que orar por los enfermos. Mire, estas peticiones. Ora por la iglesia. Ora por el cuerpo de Cristo. Y empezamos a orar por la iglesia. Es más, casi toda nuestra oración se extendió o se enfocó en orar por la iglesia. Porque yo sí creo, hermanos, cuando veo mire, escucha este principio: la sociedad también es un reflejo de la iglesia. Uy, aquí nadie me hizo caso. A ver, déjenme verlos acá. La sociedad es un reflejo de la iglesia. Una sociedad fuerte es porque hay una iglesia fuerte. Una sociedad débil es porque hay una iglesia débil. Dios nos ha levantado a nosotros como su iglesia para levantar a otros. No cantábamos ahorita: tu amor que me sostiene, que me da paz, que me da libertad. Las familias es un reflejo de cómo está la iglesia. Si hay una iglesia fuerte, habrá familias fuertes. Si hay una iglesia bendecida, habrá familias bendecidas. Y cuando yo veo mi sociedad, cuando veo mi país, donde estamos permitiendo muchas cosas que yo digo: esto no puede ser posible. No puede ser posible que mis hijos les vaya a tocar vivir en este ambiente. No sé si algún padre de familia también está de acuerdo conmigo. Yo no quiero que mis hijos vivan en el ambiente que hoy estamos viviendo en nuestro país. Y Dios me decía: no le eches tanto la culpa a los demás. La iglesia se tiene que levantar. No, hermano, no me escuchó. La iglesia se tiene que levantar. Cuando una iglesia se levanta, también una sociedad se levanta. No es solamente un deseo mío. He visto tantos casos en muchas ciudades, en muchos países, que una iglesia se levanta, una sociedad se levanta. Una iglesia toma fuerza, ese país toma fuerza. Una iglesia empieza a levantar un altar al Señor y se ve reflejado en toda la nación. Entonces pasó este tiempo, pero hubo alguien, un patriarca más que Dios levantó, y se llama el rey Ezequías. Se pasaron los tiempos, digamos, de oscuridad, pero Dios levantó un hombre llamado Ezequías. Se le conoce como los tiempos de reforma, donde justamente el pueblo y la nación entera, tanto la iglesia y todo el pueblo y toda la nación, se habían perdido. Ya no levantaban altar al Señor. Ahora se habían corrompido en todas las áreas de su vida. Pero Dios levantó a otro patriarca llamado ¿quién? Ezequías. Y se le conoce como los tiempos de reforma. Si usted me acompaña al segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 2, dice lo siguiente: y Ezequías hizo lo recto ante los ojos ¿de quién? De Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho. ¿Que había hecho quién?
David su padre. Escucha esto, hermanos. Ezequías dijo: no podemos continuar así. No puedo continuar viendo la perdición que hay en la sociedad. No puedo continuar viendo la perdición que hay en las familias. No puedo ver a una iglesia que no adore al Señor. No puedo ver una iglesia que no alabe al Señor. No puedo ver una iglesia que no haga pacto con Dios. Y entonces Ezequías dijo: ¿qué hago? ¿A quién escucho? ¿A quién le hago caso? ¿No le ha pasado eso en su vida? Que tiene un problema y dice: ¿a quién escucho? ¿A quién le voy a hacer caso? ¿Y sabes cuál es el problema, querida iglesia? Que cuando tenemos un problema le hacemos caso más a otras personas que buscar realmente la línea de Dios. Tenemos un problema y vamos con la hermanita, pues, que nunca viene a la iglesia, y le da un consejo, y usted piensa que es el buen consejo. Si no viene a la iglesia, ya de entrada ya está mal, hermano. O usted va y busca un consejo con el chismoso, hermano. ¿Qué le va a decir el chismoso? ¿Sabe cuál es ahorita nuestro mayor consejero? Google, YouTube, Facebook. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo salir de la ansiedad? ¿Cómo salir de la violencia? Y le puse en Google. ¿Usted se imagina todo lo que hay ahí? O vamos con otras personas incorrectas. ¿Qué hizo Ezequías? En vez de escuchar a los que estaban a su alrededor, a todos los que hacían pecado, a todos los que se habían corrompido, ¿a quién tuvo que escuchar a quién se tuvo que dirigir Ezequías? Dice acá la palabra: empezó a hacer conforme a todas las cosas que había hecho ¿quién? Un patriarca más. Él buscó la línea de un patriarca. Déjeme, ahora sí me va a entender un poquito más la definición que les di acerca de un ¿qué? Patriarca. Patriarca significa un hombre, escuche esto, que por su experiencia, ¿su qué? En otras palabras, por sus frutos. Usted no puede escuchar a alguien que no tiene frutos. Mire, mejor usted ministrelo. Dice: por su experiencia o sabiduría. Es respetado por un grupo familiar o una comunidad que goza de autoridad. Dijo Ezequías: ¿para qué voy a escuchar a estos hombres que ni su esposa le hace caso, ni sus hijos les hacen caso? Se están corrompiendo, están haciendo el mal. Y dice Ezequías: ¿a quién escucho? ¿Al YouTube? No, pues el YouTube está peor. ¿Al Facebook? No. Dijo Ezequías: voy a escuchar lo que decía, lo que hablaba. ¿Quién? ¿Quién? David, un patriarca más. Es decir, Ezequías dijo: voy a escuchar al hombre de sabiduría. Voy a escuchar al hombre de experiencia. Voy a escuchar al hombre que tiene frutos en su vida. No voy a escuchar al que siempre se queja. Hermano, ¿a usted le gusta recibir consejos de un quejoso? ¿A usted le gusta recibir consejos de un chismoso? ¿A dónde lo va a llevar? Usted debe escuchar a los hombres de experiencia y sabiduría. Entonces seguramente Ezequías dijo: a ver, ¿qué decía mi padre? Y empezó a buscar los libros, a ver qué decía David, qué es lo que establecieron, cómo se comportaba la iglesia. Usted sabía que en todo el libro de Éxodo y Levítico está claramente lo que tenía que hacer la iglesia. Entonces empezó a buscar, a ver qué hacía mi padre, qué hacían los patriarcas, los hombres de fruto, los hombres de sabiduría. Y entonces Ezequías seguramente empezó a tomar nota, empezó a escribir, empezó a decir: esto se va a acabar, ya no más la maldición, ya no más la perdición, viene otro tiempo. Viene el tiempo como ellos lo hicieron, porque vamos a levantar una iglesia fuerte, una iglesia sólida, y por lo tanto la nación entera va a ser bendecida. Alguien que lo crea conmigo, hermanos. Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde la iglesia se está levantando. Vamos, dale fuerte el aplauso a él. Donde la iglesia se está levantando
con mayor fuerza. Ezequías dijo: ya no podemos seguir igual, iglesia. Ya no podemos seguir corrompiendo nuestra vida. Por eso dice la Biblia en el segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 10, lo siguiente: ahora pues yo he determinado hacer ¿qué? ¿Lo puede leer fuerte? ¿Hacer qué? Pacto. ¿Cuál es una de las definiciones de altar? Alabanza, sacrificio, pacto y relación íntima con Dios. Entonces, ¿qué estaba diciendo Ezequías? Vamos a volver a levantar eso es, hermanos, ¿un qué? Un altar a Dios. No a otros dioses, no a otras personas, no a lo malo. Vamos a levantar un altar, vamos a hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Wow. Para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Vean lo que dice segunda de Crónicas, ahí mismo 29, pero versículo 17. Comenzaron a santificarse el día del mes primero. Si me ayudas a leer con el piano, por favor. ¿Cuándo comenzaron a santificarse, perdón? Primero del mes. En nuestros tiempos, ¿de qué fecha estaríamos hablando? Primero de enero. Yo sí creo que en cada inicio de año Dios nos da la oportunidad de santificarnos y empezar algo de nuevo en nuestras vidas. Dice acá la Biblia que Ezequías dijo: ok, a partir del primer día del mes esto va a cambiar. Y vean lo que dice la Biblia: y a los 8 del mes, del mismo mes, o sea 8 de enero, vinieron al pórtico de Jehová y santificaron la casa de Jehová. ¿En cuánto tiempo? En 8 días. Y en el día 16 del mes primero, ¿qué? O sea, habían metido a la casa de Jehová, a la iglesia, cosas incorrectas. Cuando yo estaba leyendo ahorita lo que significaba el tabernáculo, la casa donde oraban, era algo sagrado, era algo tan hermoso. Pero hubo un momento en la historia donde a la casa del Señor empezaron a meter cosas incorrectas. ¿Qué Dios me hablaba? En la iglesia se han metido cosas que no deben de estar, como los chismes, la murmuración, el hablar mal de mi hermano, los pecados, etcétera. Usted sabe. Y entonces Ezequías dijo: vamos a santificar la casa del Señor. Vamos a recordar lo que hicieron los patriarcas. Y sabe, hermano, en este proceso que hemos vivido, el día viernes, no este viernes sino el anterior, estábamos mi esposa y yo por fin tomando unos días para ella y yo estar juntos. Y recibimos, yo estaba tomando un café el viernes en la tarde y recibo un mensaje de mi papá y me dice: Efrén, Pablo está muy grave. Y entonces empezamos a ver qué había pasado, etcétera, durante esa tarde. Pero en la noche de ese viernes me habla mi hermana y me dice: Efrén, no le han dado esperanza de vida a Pablo. Usted sabe lo que en un segundo cambia tu vida. Por eso yo le decía: hermano, usted no sabe en qué momento va a necesitar a Dios. Por eso a Dios se le busca todos los días. Y entonces, cuando yo recibo esa noticia, yo me salgo del lugar donde estaba. Le dije a Michelle: perdóname, babe, no, yo sé que quieres llorar conmigo, pero primero yo necesito ir a llorar con alguien más, que se llama mi Padre Celestial. Y literalmente me encerré en el baño
Y empecé a orar y el tiempo pasaba y pasaba y le decía: Señor, háblame. Señor, ¿por qué está pasando esto? Padre, háblame, 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 Señor. Y sé que empecé a tocar el corazón de Dios. Y Dios me decía: Efrén, esto que está sucediendo con Pablo es porque le estoy cambiando el corazón a la iglesia. Y usted sabe que yo el domingo pasado vine a predicar de eso. Yo prediqué aquí que tenemos que tener hambre por Dios, porque cuando tienes hambre por Dios, de lo que tú te alimentas, tu corazón recibe, y de lo que tu corazón recibe, de él mana la vida. Cuanto usted se alimente más de Dios, su corazón va a estar más sano, por lo tanto su vida va a estar más sana. Mire, hermano, ¿sabe qué es lo más chistoso? ¿Sabe qué es lo más que no checa con los humanamente hablando? Que en estos momentos que hemos recibido la prueba más grande de nuestra vida, yo me siento mejor alimentado. Yo no sé si usted me ha podido escuchar, pero perdí a mi mejor amigo. Perdí al Jonathan de mi vida. ¿Sabe lo que usted es tener a una hermana que se quede con sus 2 hijos? Es un dolor muy grande, que si usted lo ha experimentado, sabe de lo que le estoy hablando. Pero ¿sabe qué es lo más fuera de serie? Que en el momento más difícil, ahora entiendo más la Biblia, Dios te fortalece más. Diga al débil: fuerte soy. En los momentos de prueba es cuando Dios te puede hacer más fuerte, hermano. Es cuando Dios te puede levantar más. Por eso Felipe y yo llorábamos aquí ayer. Si usted estuvo aquí, los dos nos veíamos y Felipe me decía: si no tuviésemos a Dios, ¿cómo sería nuestra vida? Tal vez yo estuviera renegando de Dios, como muchos he escuchado cuando pierden a alguien. Tal vez mi hermana estuviese diciendo: ya no voy a servir a Dios, y escuchar que mi hermana dice: ahora le voy a servir más a Dios. Parece que no tiene lógica, ¿verdad? Ante los ojos humanos. Pero ante lo que nosotros creemos, eso es muy lógico. Eso así pasa, así sucede, porque Dios nos levanta. Y entonces ustedes saben que yo prediqué eso el domingo aquí. El día martes tuve la oportunidad de ungir a mi cuñado. Yo lo ungí como pastor. Los dos fuimos líderes de adolescentes, fuimos líderes de jóvenes, los dos fuimos pastores. Yo lo ungí aquí en la plataforma como pastor. Pero yo fui de las últimas personas que entró con él y le dije: Pablo, Dios me está diciendo que te tengo que ungir como rey y sacerdote. Yo no entendía lo que Dios me estaba hablando. Hasta hoy lo estoy entendiendo cada vez más. Pero en ese momento ungí a Pablo. Ayer lo comentaba y le dije: Pablo, yo te unjo como un rey y como un sacerdote. Yo pensando que él iba a seguir con vida. Lo único que Dios me dijo es: úngelo como rey y sacerdote. Y lo ungí estando ahí con él. Me tomé una foto con él, si usted la vio en nuestras redes sociales. ¿Y sabe qué me dijo Pablo? Dios me habló que Él está cambiando el corazón de la iglesia. Él no tenía teléfono en aquel momento. Él no sabía de lo que hemos predicado acá. Cuando Él me dice eso, yo quedo en shock y le dije: es que es lo mismo que Dios me dijo. Y sabe, hermano, que es lo más sorprendente. Hasta ayer abrimos unas cartas que nos dejó, porque Dios le había hablado que ya se tenía que ir. Obviamente a nosotros nos decía: voy a estar con ustedes. Pero aquel que es un íntimo de Dios, como Pablo lo era, Dios te habla. Y por eso nos dejó unas cartas. ¿Y sabe qué decían esas cartas? Dios está cambiando el corazón de la iglesia. Yo me quedé sorprendido. Hermanos, hoy Dios nos está hablando. Y Dios me dijo, cuando Dios me llevaba a Ezequías, además de patriarca, fue rey. Por eso Dios me dijo ese día: unge a Pablo como ¿qué? Como rey y sacerdote. Pero ¿sabe qué es lo más sorprendente? Mientras yo leía esta parte de la Biblia, que el día que terminaron, para eso Dios nos dijo: lo de Pablo representa un antes
y un después para la iglesia. Lo más sorprendente es que el día 16 del mes primero el rey Ezequías terminó. ¿Y sabe cuándo fue el día que falleció mi cuñado? El 16 del mes primero. Él tenía que estar muerto desde diciembre. Médicamente no se explican cómo vivió, pero ese es el Dios que tenemos. El Dios que tiene sus tiempos perfectos. El Dios que te habla por días, por temporadas. Todo lo que hace Dios es perfecto, hermanos. No hay nada que se le escape a Dios. Dios te da mensajes todos los días. Él no está improvisando. Él está en un control perfecto. Por eso Dios me decía: por eso lo ungiste como rey, porque él es como un rey, como Ezequías, que él levantaba la voz. Miren, hermanos, si algo yo puedo aprender de Pablo es que era un hombre íntimo de Dios, como lo decía mi hermana. Era un hombre que alababa, pero era un hombre que demostraba su altar con Dios con lo que le daba. Era un hombre tan fiel en sus diezmos. Cada semana daba su diezmo. No dejaba cada quincena ni cada mes. Cada semana daba su diezmo. Su primicia la traía íntegra. Era un hombre de ofrendas. Por eso Dios lo levantó tan fuerte. Por eso Dios nos habló a través de él. Y sabes, yo sí creo que Pablo, Dios lo levantó como un patriarca para esta iglesia. Dios me decía: hay 3 hombres que iniciaron la iglesia, que son pastores hoy: tu padre, tú y Pablo. Somos los 3 pastores que hoy somos pastores, que fundamos la iglesia o que comenzamos la iglesia. Y Dios me decía: pudo haber sido tu padre, pudiste haber sido tú, o pudo haber sido Pablo. Pero yo elegí a Pablo porque él es un patriarca para Río. Alguien que hoy me está escuchando, él es un patriarca para esta iglesia, porque él nos enseñó lo que es levantar un altar. Él nos enseñó lo que era alabar al Señor, sacrificarnos por Dios, hacer pacto con Dios, tener una relación íntima con Dios. Mi hermana lo decía: durante 5 años, todos los días, sin interrupción, a las 5 de la mañana se levantaba a orar y mandaba mensajes a todos sus líderes cuando estaba orando. Sin duda fue un patriarca de esta iglesia. Por eso Dios se lo llevó en este tiempo. Por eso Dios esperó a ese día para hoy decirnos: iglesia, es el momento que levantemos un altar. Es el momento que seamos una iglesia diferente, con un corazón diferente, porque lo que viene en los próximos años será más grande para tu vida, será más grande para tu familia, será más grande para esta sociedad, será más grande para este país. Pablo me decía mientras hablábamos en el hospital, me decía: Efrén, Dios hizo una pausa en Río. Dios, y literalmente hizo una pausa, nos quitó toda la agenda que teníamos, y en estos días hizo una pausa para decirnos: viene algo más grande. Pablo lo escribió ahora sí que en sus cartas, y puso: viene un tiempo más grande para la iglesia de Río. Por eso Dios ha hecho una pausa, porque no podemos crecer por crecer. Vamos a crecer, pero con un corazón saludable. Vamos a crecer, pero con un corazón puro, sin mancha, sin arruga, como la iglesia debe ser. Alguien que lo crea en esta mañana, que le dé un fuerte aplauso al Señor. ¡Wow! Y vean lo que dice segundo libro de Crónicas, y con eso termino, 31. Y cuando este edicto fue divulgado, ¿fue qué? Es decir, Ezequías dijo: se acabó, viene un nuevo tiempo. El 16 del mes primero terminó. Dice la palabra que cuando fue divulgado, te toca a ti divulgarlo. Te toca a ti decirlo. Te toca a ti decirlo en tus grupos. Vamos a hacer un grupo fuerte de oración, de intimidad. Te toca a ti divulgarlo en tus discipulados. Te toca a ti divulgarlo en tu familia. Decir: seamos una familia respetuosa, seamos una familia que busca a Dios. Ven con tu familia a orar, levanta a tus hijos a orar. Pablo le enseñó a su hijo Salomón a orar. ¿Sabe qué fue lo más sorprendente? Que ayer, mientras le damos la noticia a nuestro sobrino, él llorando decía: a mí Dios ya me había dicho que se había llevado a mi padre al cielo.
Porque aún a los 7 años Dios te puede hablar cuando tienes una relación con Él. Porque Dios te cuida y te protege. Y entonces me di cuenta del corazón que tenía Pablo tan grande. Pero a ti y a mí nos toca divulgarlo. Y dice la Biblia, los hijos de Israel no solamente lo divulgaron, sino que accionaron. Y vean lo poderoso que Dios me revelaba. Los hijos de Israel dieron muchas ¿qué? Primicias de grano, vino, aceite y miel, y de todos los frutos de la tierra que trajeron, asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. Primero trajeron las ¿qué? Las primicias. Luego trajeron ¿qué? Los diezmos de todas las cosas. Versículo 10. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó desde que comenzaron a traer las ofrendas. Yo quiero que lea esto, por favor. ¿Sabe qué me sorprendió? Que a partir de Ezequías dijo, ¿trajeron qué? Primicias, diezmos y ofrendas. ¿Y sabe qué sucedió? Hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová, alguien que lo pueda gritar, hermanos, Jehová ha bendecido una vez más a su pueblo. Se había perdido la bendición, pero ahora Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado en abundancia de provisiones. Viene el mejor tiempo de la iglesia, pero te toca a ti y a mí levantar hoy un altar, escuchar la voz de los patriarcas, lo que hizo Adán, lo que hizo Abraham, lo que hizo Isaac, lo que hizo Jacob, lo que hizo José, lo que hizo Moisés, lo que hizo Salomón, lo que hizo Ezequías. Por eso Dios me decía, Efrén, yo le decía, Señor, pero ya entendimos, no te lo tienes que llevar. Y Dios me decía, es tan fuerte lo que va a suceder que tengo que llevármelo, porque si no la iglesia no va a entender, además de todo lo que Dios ya nos ha hablado. Y yo sí creo, querida iglesia de Río, lo puedo sentir tan fuerte en mi espíritu, que viene un nuevo tiempo de parte de Dios.